¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes, felices de estar en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, hoy miércoles 9 de abril del 2025, en un horario no habitual, cuando son las 20 horas 12 minutos aquí en Chile. En Argentina son las 21:12. Estamos partiendo y nos acompaña, como siempre, nuestro querido amigo, el investigador Jorge Costa, desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches, Claudio. Buenas noches a todos los oyentes, como decís, en este miércoles 9 de abril del 2025. Así es. Bueno, vamos a continuar con las enseñanzas espirituales del estigmatizado Giorgio Bon Giovanni, pero no podemos dejar de comentar algunas noticias relevantes del devenir mundial que, por supuesto, tienen influencia en esta etapa del final de los tiempos. Adelante, Jorge. Sí, Claudio, esta vez vamos a hacer al revés. Tenemos un corto de una entrevista que le hizo el documentalista e investigador italiano Pier Giorgio Caria al estigmatizado Giorgio Bon Giovanni. Antes de ponerlo, vamos a recordar un pasaje del Evangelio dedicado a estos tiempos de Jesucristo, porque sus profecías se van a cumplir sí o sí. Cuando los apóstoles le preguntaban, Rabí, maestro, dinos, ¿cuándo será el fin de los tiempos? Jesucristo le dijo, tengan cuidado, habrá guerras y rumores de guerra, hambrunas, terremotos y pestilencias. Pero ese no es el final, porque es necesario que esas cosas pasen. El final es cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos. Esa es la introducción para ver este corto de dicha entrevista y por lo que van a decir tanto Pier Giorgio Caria como Giorgio Bon Giovanni. Adelante, Claudio. Vamos con el video. Gesù dice, parlando di guerre e rumore di guerre, è necessario che queste cose accadano. Che queste cose accadano. Quindi Cristo stesso conferma che certe cose fanno parte di un progetto. Se Cristo e il Padre sono la stessa cosa, come lo sono, Cristo annuncia che certi eventi, come le guerre, e lì sta parlando, le nazioni si leveranno le une contro le altre, nel capitolo 24 di Matteo. Quindi stiamo parlando di una guerra mondiale? Stiamo parlando di una guerra mondiale. Nell'Apocalisse Cristo tramite Giovanni conferma che è nucleare perché dice che in alcuni secondi nella battaglia di Armageddon moriranno interi eserciti, in alcuni minuti. Le battaglie che si combattevano allora, per morire migliaia di persone, giorni e giorni ci volevano. Sono le armi nucleari. Lo ripete la Madonna a Fatima. Lo ripete anche a Fatima. Quindi Gesù annuncia che nei giorni della fine dei tempi c'è un disegno di Dio. Ahí teníamos el video justamente del estigmatizado Giorgio Bon Giovanni en una entrevista que le hizo el investigador y documentalista Pier Giorgio Caria. Adelante, Jorge. Sí, para profundizar lo que acaba de decir Giorgio en dicha entrevista, invitamos al oyente a leer el Evangelio en Mateo capítulo 24. Dichas declaraciones de Giorgio Bon Giovanni coinciden con las tres noticias que tenemos acostumbrado al oyente a nivel mundial, donde se prepara una tercera guerra mundial. El señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos en este momento, quiere con el señor Putin parar la guerra, hacer un pacto y parar la guerra Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania. Pero ¿qué acaba de hacer el señor Trump? Primera foto, Claudio. El titular de la noticia nos dice, nadie ha visto nada igual. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
aprueba un presupuesto militar con una cifra récord, que es de $1 billón, y declaró que es la suma más grande que jamás hayamos aprobado para las Fuerzas Armadas. Hizo tales declaraciones durante su reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y añadió: estamos recortando otros gastos para tal objetivo, pero estamos consiguiendo nuevas fuerzas armadas muy poderosas. Porque ahora mismo hay muchas fuerzas malvadas en el mundo. Reiteramos, si quiere hacer parar la guerra en Ucrania, ¿cómo es que este señor que administra Estados Unidos, Donald Trump, le da a la industria de la muerte, esto es, la fabricación de armas, $1 billón de presupuesto? Incongruencia total, por donde se lo mire. Absolutamente. Ahora, Claudio, hace esto teniendo al lado al señor Benjamín Netanyahu, genocida de Gaza. Nos hace pensar que estas armas que se van a fabricar con ese presupuesto de $1 billón irán a parar, entre otros, a manos de Israel. Veremos en un futuro cercano si estamos en lo cierto. Otra noticia que coincide totalmente al 100% con las declaraciones del estigmatizado Giorgio Bongiovanni en el corto que acabamos de ver. Noticia del 8 de abril del 2025. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitry Medvedev, ha afirmado este martes, o sea ayer, que incluso si se resuelve completamente el conflicto con Ucrania, el desarme nuclear del mundo será imposible en las próximas décadas. Y continuó diciendo: el mundo creará más armas nuevas y más destructivas. Cada vez más países irán adquiriendo arsenales nucleares. Medvedev recordó que en el año 2010 Rusia y Estados Unidos firmaron un tratado de reducción de armas estratégicas, o sea, nucleares. Pero según él, este acuerdo no redujo el riesgo de una guerra nuclear. El tratado en cuestión de reducción de armas estratégicas fue conocido como START 3 o Nuevo START. Fue firmado por Rusia y Estados Unidos el 8 de abril del 2010 y fue prorrogado sin condiciones previas por 5 años en febrero del 2021. En virtud del acuerdo, ambas partes, Estados Unidos y Rusia, se comprometían a reducir sus fuerzas nucleares hasta 700 portadores, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzadores. Sin embargo, Rusia suspendió en febrero del 2023 su participación en el pacto debido a que Estados Unidos destruyó la base legal en materia de control de armas y seguridad al poner a actuar la infraestructura militar de la OTAN en contra de Rusia. Clarísimo que coincide con lo que acaba de decir en su corto Giorgio Bongiovanni. Como venimos repitiendo, y no nos vamos a alcanzar a reiterar, pareciera que esta humanidad se enrumba a una tercera guerra mundial, y todo indica que será nuclear. Y una noticia, la última a nivel internacional y la guerra, muy importante por lo que acaba de hacer Irán con Rusia.
noticia del 8 de abril de 2024. Los diputados de la Duma estatal, que es la Cámara Baja del Parlamento ruso, aprobaron por unanimidad la ley sobre la ratificación del acuerdo integral de asociación estratégica entre Rusia e Irán, presentado por el presidente ruso Vladimir Putin. Así lo informó el organismo. El acuerdo se firmó el 17 de enero del 2025 durante la visita del presidente iraní Masoud Pezeshkian a Moscú. Según el documento, las partes pretenden profundizar y ampliar las relaciones en todas las áreas de interés mutuo, fortalecer la cooperación en el campo de la seguridad y la defensa, o sea, en lo militar, y coordinar estrechamente las actividades a nivel regional y global, lo que corresponde a una asociación integral y estratégica a largo plazo. Traducido, aquel que ose atacar Irán, Rusia responderá, porque es un acuerdo a largo plazo y estratégico. Cuando los acuerdos son estratégicos, se ponen en juego las armas nucleares. ¿Se entiende el concepto, Claudio? Sí se entiende. De hecho, los analistas han dicho que en estas conversaciones que tuvo Trump con Putin, telefónicas, dos que han tenido, la mayor parte del tiempo hablaron del tema Irán más que de Ucrania. Hablaron del tema Irán porque si Israel quiere atacar Irán y Estados Unidos lo va a apoyar. De hecho, tú mismo comentaste en un programa anterior que habían mandado unas bombas que son justamente para destruir búnker. Antes de asumir, Trump dijo que había que bombardear los refugios nucleares de Irán. Ahora se está negociando indirectamente un acuerdo nuevamente, indirectamente porque Irán no quiere negociar con Estados Unidos, pero Irán ha cumplido y tiene la intención de no, por una cuestión de su religión, de no fabricar armas nucleares. Entonces, en ese sentido no tiene problema en buscar nuevamente el acuerdo. Pero si atacan Irán, ahí la cosa se pondría muy complicado porque Rusia tendría que apoyarlo, de acuerdo al acuerdo estratégico que tú acabas de mencionar, y que fue ratificado por la Cámara de Diputados de Rusia, que es la Duma, y que le da un mayor peso específico al acuerdo. No es una cosa entre presidentes nomás, sino que está el Parlamento también involucrado por unanimidad. O sea que tiene todo el apoyo de Rusia. Entonces es complicada la situación, muy complicado. Entonces, Claudio, tenemos derecho a pensar que si el polvorín está en Medio Oriente, los dos enemigos acérrimos del Medio Oriente, uno se va hacia el occidente, Israel, buscando el apoyo de Estados Unidos, y el otro, Irán, se va hacia el oriente, buscando el apoyo de Rusia. Y de China. Sí, si Estados Unidos, su presidente, da $1 billón a las Fuerzas Armadas para la defensa, para la construcción de armas, y su aliado en el Medio Oriente es Israel, cabe pensar que de la otra parte sucede lo mismo, porque la traducción, Claudio oyente, de la frase, el final es cuando Jerusalén esté rodeado de ejército, a palabras de hoy, es cuando Irán arroje la bomba atómica o bomba nuclear sobre Israel. Todo esto se debe cumplir porque es profecía de Jesucristo, no de un arcángel o de un ser de quinta dimensión. Sí, sin lugar a dudas,
está claro, por todo lo que estamos hablando, que ese día se acerca cada día más. Se va, la intención de Trump es que dedicarse más a Israel, a proteger a Israel, y sus intereses, acuérdate que los intereses de Estados Unidos están en Irak, Libia y Siria, donde está sacando petróleo. Entonces, ahí tiene que proteger sus intereses más Israel. Eso es lo que mal que le interesa, y Ucrania no le quita el sueño. Y más encima va a sacar soldados de Europa. Y por eso que están asustados los europeos. Les va a quitar varios soldados de ahí. Entonces, para concentrar su fuerza en proteger a Israel. Bueno, Claudio, no nos queda otra que pensar por las noticias, por los titulares, por lo que se dice. Reiteramos hasta el cansancio que esta humanidad pareciera ser que va hacia su autodestrucción con una tercera guerra, y esta vez todo indica que será nuclear. Si no querés agregar más nada, Claudio, vamos a seguir con estas perlas de sabiduría, ciencia espiritual, si te parece. Adelante. Bien, continuamos entonces con la crónica de Sandra De Marco, que tituló con una frase del estigmatizado italiano Giorgio Bon Giovanni, que declaró: una misión espiritual divina se puede definir como tal solo si nos prodigamos en la sociedad civil a favor de la paz y de la justicia en todos los sentidos. Esto nos hace pensar, una vez más, lo decimos, que aquel que se dice contactado, que recibe mensajes, si no está en las plazas de su ciudad luchando por una sociedad más justa, poniendo la cara, no es verdadero. Dicha crónica, reiteramos, es del año 2013 y continuamos con las series de preguntas de los presentes en Richard Reunión y la respuesta de Giorgio Bon Giovanni. En este caso, la pregunta nos dice: el que piensa o presupone que ha abrazado un determinado camino de la verdad, ¿cómo y de qué manera reconocerá los instrumentos que tendrá a disposición para facilitar y acelerar la construcción y la belleza de la obra? Muchos de nosotros sienten una fuerza interior de hacer algo, pero no saben cómo administrarla porque se pierden en la incapacidad de concretizarla. Y la respuesta del estigmatizado italiano Giorgio Bon Giovanni a esta pregunta fue: con la fe. Si tú te sientes fuerte, tienes fe. Si te sientes perdido, no la tienes. Claro, a veces la fe titubea. Esto vale también para mí, pero soy honrado y se los digo, que si yo pido una cosa al Padre y no me llega, es porque no tengo fe. Cuando le pido con todo mi ser y Él me la concede, es porque he tenido fe. Yo vivo así día tras día, consciente que soy un mensajero de Dios, hago proyectos para divulgar el mensaje, para hacer la antimafia y digo: Señor, necesito el pan. O Señor, ¿me haces llegar dinero? Si me llega, tuve fe. De lo contrario, no la tuve, y no porque los demás no me quisieron ayudar. Entonces, rezo, me arrodillo y digo: Señor, soy un miserable. Ahora recupero mi fe. Sé que tú me premiarás y después seguiré adelante, entre altos y bajos, porque yo quiero cumplir la voluntad de Dios. Mi vida gira alrededor de esto. No es fácil, lo entiendo. El consejo que puedo dar a mis hermanas y hermanos es el de estar juntos, porque si nos quedamos solos, no somos buenos ni siquiera en el paraíso. Y nos dice George: si vas al paraíso
y encuentras al apóstol Pedro solo, no podrás hacer nada. En ese caso sería más útil bajar al infierno, donde hay mucha gente, y hacer algo allí, para después regresar al paraíso con muchos otros. Nos está diciendo acá el estigmatizado Giorgio Bon Giovanni que en un grupo espiritual nunca hay que hacer las cosas solos. Si bien la evolución es individual, el trabajo es grupal. Continuó con su respuesta. La unión es la base. Podemos hacer muchas cosas si estamos unidos en el cuerpo, alma y espíritu. Después tenemos los signos. No se refiere con la palabra signos a los estigmas. Hay que estar muy atento a esto. Después tenemos los signos, sin los cuales estaremos todos en casa haciendo ganchitos o recoger patatas. Yo soy muy sincero con el Señor. El discurso que le estoy haciendo ahora, 2013, es futurista. Claudio, oyente, lo que estamos escuchando fue dicho en el 2013 y dijo Giorgio, y es futurista, o sea, se vive hoy. El futuro llegó. Hoy es. En este momento, está hablando del año 2013, en este momento no podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Es más, yo a ustedes los admiro y les agradezco de todo corazón porque estamos dando lo más que podemos dar sin signos. Reitero la palabra signos, está la atención. El único signo que tenemos son los estigmas. Por lo tanto, no se está refiriendo, cuando dice signo, a los estigmas. Se está refiriendo a otra cosa. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Voy a reiterar. Yo a ustedes los admiro y les agradezco con todo el corazón porque estamos dando lo más que podemos dar sin signos. El único signo que tenemos son los estigmas. No es poco, estoy de acuerdo, pero hoy, quitando algún avistamiento, es el único signo que tenemos, el de los estigmas. Así que debéis estar donde estás, estar unidos y rezar, porque nosotros en la redacción antimafia hacemos un trabajo importante y es también a vuestro favor. Organizar conferencias, estar juntos, hacer reuniones, educar a los niños con armonía absoluta. Las parejas enamoradas deben estar juntas, no separarse, formar una familia, acercarse cada vez más. ¿No lo veis que yo viajo como un loco entre Sicilia, Le Marche, Pordenone, Bari y Turín? Yo vivo en las Arcas. Yo no vivo en casa porque quiero tener unido a los hermanos. Ahora no puedo pedirles nada más, solo que estén unidos y estoy dispuesto a dar la vida por todo esto. Cuando el Señor ilumine el cielo con naves, cuando el Señor ilumine el cielo con naves blancas, cuando desencadene los volcanes y los terremotos, nos pondremos a disposición. Ahí están los signos que Giorgio dice que debe darnos el cielo. Naves blancas. Importantísimo eso. No habla de los signos de los estigmas. Él nos está diciendo que el cielo debería darnos signos como naves blancas cuando desencadenen los volcanes y los terremotos. Esos son los signos, porque leímos en el programa anterior y en esta misma crónica que mucha gente nos iba a venir a buscar para hablar de lo que está sucediendo. Decenas y decenas de personas. Mientras tanto, vémonos qué hacer. Evangelizando a las Arcas, organicemos eventos y sigamos adelante así. Por la noche, cuando rezamos, digamos: Señor, yo quiero darte mi disponibilidad las 24 horas del día. Quiero dejar todo, trabajo, hijos, nietos, madres, pero tú danos los signos. Si no lo haces, la gente se retira, se reirá en mi cara. Decírselo al Señor
y no os preocupéis. O sea, pedir al Señor los signos, los eventos, más que los signos. Él no se ofende, se lo debemos pedir. Es más, mandará sus signos o sus eventos porque sabe que tiene muchos hijos a su disposición para que le expliquen a la gente lo que está sucediendo. Pero si el Señor tendrá pocos disponibles a prodigarse, y yo le pregunto, Señor, ¿cuándo llegan los terremotos y los tsunamis? Él me contestará, querido Giorgio, ¿puedes preguntar a los que están disponibles quién está dispuesto a explicar las 24 horas del día lo que está pasando después que he alzado una ola de 1000 metros? ¿Yo qué tengo que contestar? Dice George. Tenemos que demostrar nuestra disponibilidad, por lo menos con la mente y el corazón. Solo después el Señor mandará los signos o los eventos. ¿Queda claro, Claudio? Sí, ¿El concepto? absolutamente. Ok. Bien. Pregunta. ¿Cómo puedo saber si el que se me aparece es el arcángel Gabriel o una entidad burlona? Y contestó Giorgio Bongiovanni. Yo estoy en la tierra y los ayudaré. Lo prometo. Si no lo sabéis a través de mí, no significa que no los pueda ayudar a entender si el que os aparece es un arcángel o un cretino. Esa fue su respuesta. Pregunta. Hoy, en tu discurso, dice quien pregunta, hoy, Giorgio, en tu discurso, estás diciendo lo que siento en mi corazón desde hace días. La necesidad de hacer más, de superar el límite natural por Cristo. Reflexionando sobre esto, me preguntaba, ¿cómo puedo concretizar la voluntad de ser más operativa, de servir a Cristo y a la obra? Acá se ve que la pregunta es de una mujer, porque dice, ¿cómo puedo ser más operativa? Y yo estoy seguro que por la respuesta de Giorgio fue Francesca Panfili quien hizo esta pregunta. La respuesta fue, lo que has dicho ya es suficiente, solo debes mantener constantemente la sintonía con las palabras que acabas de pronunciar día a día y hacer lo que puedas. Vosotros, en Gubbio, y Francesca de Gubbio, por eso yo creo que es ella, vosotros en Gubbio, como en todas las demás arcas, estáis haciendo todo lo que está dentro de vuestras posibilidades. Yo soy muy crítico con ustedes y los empujo a hacer cada vez más, pero soy también vuestro abogado. Está diciendo Giorgio que ante nuestras fallas, él hace de abogado defensor ante Cristo y su Padre Adonai. Delante de Dios, yo represento a todas mis hermanas y mis hermanos y puedo decir, Señor, estas personas se han desangrado por ayudar. Los chicos viven todo el día por la obra. Los adultos trabajan y después piensan en la obra. ¿Qué más pretendes de nosotros? Ahora tú nos tienes que dar a nosotros, dice Giorgio Adonai. No queremos dinero, queremos signos. Entonces, el Señor me escuchará. Pero si después me traicionan, dice Giorgio, si el Señor manda los signos, o sea, los eventos, y después nosotros le decimos o dudamos, pero yo tengo novia, pero yo tengo novio, estoy construyendo la casa, tengo que pensar en mi futuro, tengo que ir a la universidad para ser alguien. Si en cambio seguís como ahora, trabajáis, venís al arca, hacéis lo que podéis, y en el corazón está dispuesto a dejar todo para dedicarnos a esto, entonces el Señor lo hará, nos mandará los signos. Está clarísimo Giorgio que responde que si el cielo manda los eventos para que nosotros se los expliquemos a la gente, debemos estar disponibles al 100%. Pregunta. Las personas que han sido llevadas
al continente El Dorado por los extraterrestres, vuelven a la superficie instruidos. Para el que no conoce, Claudio, debajo nuestro hay un continente que va desde la Antártida hasta México, más o menos, llamado El Dorado. Voy a repetir la pregunta. Las personas que han sido llevadas al Dorado por los extraterrestres, ¿vuelven a la superficie instruidos? Sí, claro. Los lleva de adentro y afuera. Las dos cosas. Alguno de vosotros venís de allí. Dijo Giorgio que algunos de los presentes, reiteramos, la reunión espiritual 2013, venían del Dorado. El Dorado, para aquel que no conoce, Claudio, está en estos momentos en cuarta dimensión segunda, a punto de irse a quinta. Esa civilización se está a punto de ir a quinta dimensión. Pregunta. Mi sueño es una vida comunitaria con las hermanas y hermanos, como era para los primeros cristianos, vivir en la naturaleza y ayudándonos recíprocamente. ¿Nosotros llegaremos a esto? Y la respuesta fue exquisita y dijo, llegaremos a esto después de la segunda manifestación de Jesucristo. Quiere decir que después del juicio, todo aquel que se merece ir al nuevo reino vivirá en armonía unos con otros y con la naturaleza. En ese estadio, Claudio Oyentes, no se puede ni arrancar un pasto de la naturaleza. Ahora Giorgio va a responder, la vamos a leer, que no tiene que ver con lo espiritual, o sí, según como lo veamos, porque habla de la justicia. Es una pregunta sobre antimafia, sobre el trabajo de antimafia y algo que sucedió en Italia. Va a nombrar a un político o dos. La pregunta es, Giorgio Bongiovanni, ¿tienes conocimiento que la hija de Salvo Lima haya recibido una indemnización de 1,8 millones de euros del Fondo de las Familias Víctimas de la Mafia? ¿Cómo se usa este fondo y quién lo administra? Respondió Giorgio. Sí, lo recibió en los años 90 por parte del señor Giulio Amato, que ahora es presidente de la Corte Constitucional. Recordamos, estamos en el año 2013. En ese entonces, la ley preveía indemnizaciones de este importe a las víctimas de la mafia, así como fue para los familiares de los jueces asesinados por la mafia Falcone y Borsellino. Pero este señor Lima fue asesinado porque no había respetado los pactos. No fue un héroe de la antimafia. El Estado mafia recompensó el trabajo de Lima, el cual hizo de intermediario entre la mafia y Giulio Andreotti durante muchos años. Es una vergüenza, una de las muchas de nuestro país, con todo el respeto por la hija de Salvo Lima. O sea, el señor Salvo Lima pactaba con los mafiosos y la hija recibió una indemnización. A raíz de la respuesta de Giorgio, le preguntaron, ¿qué pactos no respetó este señor Salvo Lima? Político, ¿no? Salvo Lima fue asesinado por Cosa Nostra porque ya no era capaz de garantizar la protección de la democracia cristiana, es decir, de la corriente de Giuliano Andreotti. A Toto Riina, ya fallecido, un mafioso que ya falleció, a Toto Riina y a las familias de Cosa Nostra no podía condicionar a la casación. Salvo Lima era un intermediario que no podía condicionar a la casación y a la Corte Suprema para que los mafiosos fueran absueltos en el maxi proceso de Falcone y Borsellino. No lográndolo, ya que fueron condenados todos, Salvo Lima fue asesinado por no haber respetado los pactos.
Entonces, el Estado asignó la indemnización a la familia Lima como víctima de la mafia, poniéndolo al mismo nivel a Salvo Lima que de Falcone y Borsolino. Él, en cambio, era Salvo Lima, ¿no? Él, Salvo Lima, en cambio, era amigo de los mafiosos, de los asesinos, un sucio político pagado por la mafia. Lo tuvimos como político en Sicilia durante 50 años y ahí favoreció los intereses de la mafia. Lo siento por su hija, pero esta es la verdad. Si la familia de un asesino delincuente recibe casi 2 millones de euros mientras la gente se muere de hambre, yo lo considero un insulto a Cristo, a la Virgen, al pueblo, a los niños y a todos. Es como si cuando se muera Totorrina, ya fallecido, su familia fuera indemnizada con 2 millones de euros. Es más, Salvo Lima es peor que el mafioso Totorrina, porque fue el político con la cara limpia que engañó a toda Sicilia durante décadas. De todas formas, el asesinato de Lima fue un mensaje para Giulio Andreotti, que era el referente de la mafia en Sicilia. Lima era su hijo espiritual, su desfile, pero no contaba mucho. Clarísima la respuesta de Giorgio, sobre todo con lo que tiene que ver con la justicia. Pregunta: ¿qué significa automedonte? Respuesta: es una definición de arquetipo. Tiene el mismo significado que genio solar, creador de formas, creador de sustancias e imágenes. Imágenes en el sentido de entidades espirituales. Podríamos decir acá, Claudio Oyente, que un automedonte es un Elohim, aquellos creadores de formas. Correcto. Reiteramos, esta charla espiritual fue dada el 3 de noviembre de 2013 y terminó con dicha pregunta que va ahora. ¿La Iglesia, o sea el Vaticano, revelará la presencia extraterrestre? Contestó el estigmatizado italiano: no hace falta que la Iglesia o el Vaticano lo revele. Se revelará por sí sola porque es una de las cosas que deberá suceder. Por ejemplo, esto ya sucedió, estamos en 2013. En noviembre, hasta enero más o menos, se inundó los cielos de Estados Unidos con cientos de naves. Y dijimos en este programa que eran los habitantes del planeta llamado Apu. Por supuesto que en toda la orbe de este plano de existencia, ya cualquiera está filmando naves, seres, etc. Claudio, ahí terminó una de las crónicas, porque vienen 3, son 3 compactadas en una misma, y ahora pasamos a la del 1 de diciembre del 2013 en el arca de Pordenone. Toma la palabra Giorgio. Hoy hablaremos de un proyecto de divulgación que estoy desarrollando para las conferencias y los encuentros espirituales que tendrán lugar el año que viene, también con los medios de comunicación. En el año 2013 el tema ha sido Diálogo con el Universo, es decir, la presencia extraterrestre y el retorno de Cristo. El año que viene, este será un subtítulo para dejar espacio a un nuevo tema central muy fuerte: la ira de Dios. Un tema particularmente serio del que se habla a menudo en la Biblia, en el Evangelio y en los mensajes que he recibido en estos años. La ira es una palabra muy fuerte. Recordamos al oyente, como dijimos en varios programas, la palabra ira hay que reemplazarla por la justicia de Dios.
Sin embargo, la presencia de Dios en todo el Viejo y el Nuevo Testamento no es solo una presencia de amor infinito, de misericordia y de perdón. Dios está presente también en la justicia, sobre todo en los eventos que han caracterizado la historia y traumatizado el alma humana. Si hoy yo fuera o estuviera en medio de la calle con un micrófono y preguntase a toda la gente, ¿has oído hablar alguna vez del diluvio universal? La mayor parte de la gente contestaría que sí. Lo mismo respecto a Sodoma y Gomorra, aunque no sepan dónde está escrito. Son todos adjetivos, sujetos y conceptos expresados en la Biblia, donde Dios desencadenó su ira, o sea, su justicia, porque en aquel momento, está escrito en ella, la civilización humana era degenerada y merecía ser destruida. Recordamos, para aquel que no conoce, Claudio, que en Sodoma y Gomorra la gente tenía relaciones con los animales, relaciones sexuales estoy hablando, ¿no? ¿Acaso el nivel de decadencia de la civilización de hoy es quizás igual a la de aquel tiempo? Según mi parecer, no es igual, ha empeorado. Actualmente, desde el momento que la degeneración ha alcanzado niveles extremos, como jamás en la antigüedad del mundo, la historia de Sodoma y Gomorra y el diluvio universal podrían repetirse. Nos está anunciando Giorgio ya en el 2013 que se va a desencadenar la justicia de Dios que anuncia tanto el Apocalipsis. La respuesta a esta cuestión será el tema a desarrollar en las futuras conferencias y nosotros contestaremos sí, puede suceder. Yo estoy transcribiendo los mensajes de la ira de Dios que he recibido, en parte ya los he divulgado en el sitio web y hablan precisamente de su justicia. Ya escribí el capítulo 5 y llegaré al 10. Un mandamiento hará de referencia a cada uno. Nosotros ya leímos en algún programa, Claudio, esos que Giorgio dice que estaba escribiendo en aquel momento sobre la ira de Dios. Siento profundamente en mi corazón que la justicia divina llegará. Habrá signos, otra vez habla de signos, de eventos, pero toda la humanidad comprenderá que estos signos o eventos provienen de Dios y no serán solo causas naturales, catástrofes, terremotos, espantosos, huracanes. Los pequeños signos ya los tenemos. Si tuviésemos un poco de valor para estudiarlos y profundizarlos, nos daremos cuenta que los últimos signos tremendos que hemos tenido no son totalmente naturales. Y va a nombrar ciertos eventos que pasaron. Me refiero al tsunami del 26 de diciembre de 2004, que causó la muerte de cientos de miles de personas. Me refiero al tsunami del 2011 en Japón, que causó muchísimas víctimas, y la explosión de la central nuclear de Fukushima, de la cual se virtió agua radioactiva que contaminaron casi todo el Océano Pacífico. Cito también el último huracán de las Filipinas. El viento alcanzó la velocidad de 300 kilómetros por hora y los 80 huracanes que en pocos días devastaron los Estados Unidos. Hay quien dice que los huracanes y las tormentas las ha habido siempre. Otros apuntan el dedo contra el efecto invernadero, contra la contaminación y contra el cambio climático. Sí, los datos demuestran que el cambio climático causa daño, pero yo siento que se trata de signos que preanuncian algo mucho más grande. Podría darse otro diluvio universal, sí, porque la humanidad ha tocado el fondo. Queda solo una cosa por hacer y después hemos hecho todo. Giorgio dice que la humanidad ya hizo todo el mal posible, pero queda una sola cosa por hacer, y es esto que vamos a decir ahora, que coincide plenamente con el corto que pasamos al principio y con lo que dijo el expresidente de Rusia,
Dmitry Medvedev sobre las armas nucleares. Y queda una sola cosa por hacer. Apretar el botón para lanzar los misiles nucleares. Ya lanzamos 2 bombas atómicas en el año 1945, experimentando. De esa forma, esta arma terrible que mató a cientos de miles de japoneses, hermanos nuestros, hemos efectuado también algunos miles de tests nucleares bajo tierra y en el agua. Falta solo que los lancemos sobre nuestras cabezas y después nos destruiremos todo. Por lo demás, hemos tocado fondo. Terminamos diciendo, Claudio, por hoy, en estos días, dice Giorgio Bongiovanni, el Señor me ha hecho un regalo. En abril saldrá una película que se llama Noé. Estamos hablando de 2013, ¿eh? En abril saldrá una película que se llama Noé. Una película sobre el diluvio universal con el actor Russell Crowe y Anthony Hopkins. El padre Adonai llamó a la Paramount Pictures en Hollywood y les dijo: ahí abajo, acá en la tierra, hay un joven siciliano que patalea como un potro. Debéis hacer esta película. Así hago que se calme un poco. Al padre no le pueden contestar que no, y le contestaron. Esto de Hollywood le dijeron al padre: claro que sí, padre, haremos una película excelente. Incluso eligieron, dice Giorgio, a los actores que a mí más me gustan. Recordamos la película Noé y su pasaje bíblico donde Dios, a través de la que conocemos como diluvio universal, destruyó a la humanidad de ese tiempo, pero dejó que Noé, en una nave que no era un arca de madera, salvara lo salvable. O sea, está por suceder lo mismo. Terminamos por hoy, Claudio. Reiteramos, como siempre, agradecemos a Sandra de Marco por su dedicación a tomar estas perlas de sabiduría. Excelente, Jorge. Muy interesante lo relatado, las enseñanzas espirituales del estigmatizado Giorgio Bongiovanni, respondiendo a preguntas de la gente de la reunión. Bueno, mis queridos telespectadores, los esperamos la próxima semana, ya retomando el horario habitual de los sábados, y les damos las gracias por acompañarnos una vez más. Perdón. Así que muy buenas noches.